Vamos a leer en la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Le invito para que busque el capítulo número 23. Y vamos a leer algunos, 25, pero está cerca, no se preocupe. Vamos a leer algunos versículos a partir del número 14. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos edifique con su palabra. ¿Usted quiere ser edificado? Yo le felicito porque este día, cada semana, es un día muy importante por la enseñanza de doctrina. Yo recuerdo que cuando llegué al Señor Jesucristo en Misión Cristiana Elim, no me perdí ningún día de doctrina, hasta que tuve que ir y hacer la obra en otro lugar. Pero ahí estaba aprendiendo, y aunque el tema se repetía, yo sabía que no lo conocía como debiera. No se trata de que ya sé cuál es ese tema y se acabó. No, debemos de seguir aprendiendo porque a veces no hemos conocido de la mejor manera. Entonces le felicito por esa perseverancia y por la actitud
de ser enseñable. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos bendiga con su palabra. Te damos gracias, Padre, esta noche, porque nos concedes esta reunión. Estamos en tu presencia y ahora hemos leído tu palabra para estudiar un tema más, un tema nuevo de tu doctrina, de la doctrina bíblica, de tu enseñanza, Señor. Te pedimos que nos permitas estar atentos, que haya interés en nosotros por seguir aprendiendo y que tu palabra venga para edificarnos. Te damos a ti la gloria, Señor, porque tú eres digno. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí y por guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Quiero preguntarle algo. La Biblia se pronuncia, es decir, habla sobre el tema de el dinero y los bienes materiales. ¿Qué piensa usted? ¿Qué tanto usted cree que la palabra del Señor habla acerca de este tema? ¿Poco? ¿Más o menos? ¿Bastante? Bueno, la verdad es que nosotros leemos con una idea preconcebida acerca de lo que la Biblia dice. A eso se le llama presupuesto de interpretación. Y logramos ver quizá poco acerca de cómo la Biblia aborda el tema del dinero, de los bienes, ya que a veces tenemos la idea de que el dinero, los bienes son cosas que están reñidas con lo espiritual, porque hemos hecho una separación de lo espiritual y lo material. Tenemos esa mentalidad, tenemos esa idea, porque escuchamos en algún momento que las cosas son así: lo material, lo espiritual, lo secular. Y entonces creemos que cuando se abordan temas como el que ahora vamos a estudiar, que tienen que ver con el dinero, cuando se habla de bienes materiales, decimos, bueno, eso no es muy espiritual. Pero para sorpresa nuestra, cerca de 500 versículos en la Biblia, cerca de 500. Usted puede comenzar a contarlos estudiando la Biblia. Bueno, y le va a resultar un poco fácil porque hay concordancias. Y por ahí se puede ir para confirmarlo si quiere. Pero ya ese trabajo lo hicieron otros. Y se dice que cerca de 500 versículos en la Biblia hablan de la oración. ¿A quiénes les fascina el tema de la oración? No a todos. No respondieron así espontáneamente. Lo piensan primero. O quizás su mente está yendo más rápido que el desarrollo de este tema. Y quizá usted está pensando, ¿con qué nos va a salir este hermano? Con la Biblia, no se preocupe. Cerca de 500 versículos hablan acerca del tema de la oración. Y más de 500 hablan acerca de la fe. ¿A quiénes les gusta el tema de la fe? Bueno, ambos temas, parece que la oración un poco menos. Ambos temas son importantes para el cristiano, para la cristiana. Pero sorpréndase porque más de 2000 versículos hablan acerca del dinero y las posesiones materiales. O sea que el tema del dinero y las posesiones materiales le interesa a Dios. Amén.
Y lo que le interesa a Dios nos debe de interesar a nosotros, porque nosotros queremos hacer su voluntad. Amén. A algunos los veo un poco tristes. No les vayan a tocar el tema del dinero, porque todo está bien, pero que no se metan con su dinero. Bueno, Dios está interesado en que conozcamos acerca de ese tema. Y a propósito, yo he querido leer este capítulo o esta sección del capítulo 25, en donde el Señor habló acerca de el uso del dinero. Fue una parábola. A propósito, ¿cuántas parábolas Jesús habló? ¿Alguien sabe? Los estudiosos de la Biblia, los líderes y lideresas. Bueno, no únicamente ellos son quienes deben de estudiar la Biblia, sino todos. Pero la pregunta es, ¿alguien sabe cuántas parábolas Jesús habló? Por acá dijeron algo. 38. ¿Alguien da más? ¿Estás seguro? Sí. 38. Pero ¿cuántas de esas parábolas son como esta, que hablan de dinero, de bienes materiales? ¿Alguien sabe? Bueno, si no saben cuántas parábolas Jesús habló, pues doy por descontado que no van a responder la siguiente pregunta: ¿cuántas parábolas Jesús utilizó hablando de dinero, hablando de bienes materiales? ¿Alguien sabe? Bueno, en su casa investíguelo. Sí, pero aproximadamente son 16 o 16. Casi la mitad de las parábolas el Señor utilizó valiéndose de la mención del dinero, de bienes materiales. Entonces es un tema que a Dios le interesa que nosotros conozcamos. Pero en esta lectura hay una enseñanza así, inmediata, que tiene que ver con algo que se nos entrega para luego rendir cuentas de ello. Pero no debemos de espiritualizar tanto la Biblia, sino que debemos de darle una aplicación práctica. Y ya que con respecto a esta parábola llamada de los talentos, hay quienes dicen, bueno, esa parábola tiene que ver con talentos, capacidades, y porque dice que el Señor entregó 5 talentos a uno y a otro, ¿cuántos? 2, y al último, ¿cuántos? 1, a todos les dio. Y este hombre de la parábola distribuyó sus bienes de acuerdo a las capacidades de sus siervos. Así es Dios. Lo que nos da, lo hace de acuerdo a esa capacidad que Él mismo pone en nuestra vida. El punto es no compararnos, sino responderle a Dios de acuerdo al compromiso que Él espera de cada uno. Lo malo es cuando nos comparamos y decimos, bueno, ¿y por qué aquel? ¿Y por qué aquella? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Pero este hombre de la parábola entrega dinero. La palabra talento no se refiere a capacidades, a habilidades, se refiere a dinero. Por ejemplo, el que recibió 5 talentos recibió 5,000 monedas de oro. 5,000 era bastante. El que recibió 2 talentos, 2,000 por consiguiente monedas de oro. Y el que recibió 1 no recibió poca cosa, ¿sí? Sino 1,000
monedas de oro. Y el hombre que entrega sus bienes se va. No encontramos la palabra explícita de negocien, pero era obvio, estaba implícito que aquel dinero no se los estaba dando, no se los estaba dejando para que ellos lo usaran a discreción. No era una herencia, porque no eran hijos, eran siervos, eran mayordomos, eran administradores. Entonces el dinero se los estaba confiando para que ellos lo administraran, porque eso eran. Igual nosotros somos administradores de Dios. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a administrar? La vida espiritual. ¿Solamente? La vida en su totalidad. No hay que hacer separaciones, material, espiritual. Y como que lo material, cada quien que lo maneje como piensa que es mejor. Que pida sabiduría para manejar sus cosas, para administrar su dinero. Y alguien podría ser un mal administrador de sus bienes, de su dinero, pero sí ser un buen cristiano. ¿Qué cree usted? Amén, dijeron ya. Menos mal que no me fijé quiénes dijeron amén. Tranquilos, no se sientan mal. Tenemos la libertad de responder y así aprendemos, aunque nos equivoquemos. Entonces, pensamos que Dios no se mete en ese asunto. Que por ahí entonces en la iglesia se mencionan colaboraciones, imagínense, así se piensan. O que hay que dar dinero y se le llama ofrenda y se le llama diezmo. Pero parece que se ha dejado, o se piensa que así es, que se deja a discreción de la persona. Bueno, doy, o quizás no. Ofrendo, porque hay que colaborar. Diezmo, yo creo que no, porque no me va a alcanzar. Gano muy poco. Tengo compromisos muchos. Y si entonces doy diezmo, ¿qué voy a hacer? De eso vamos a hablar más adelante. No se preocupe. Y no se ponga así triste tampoco. Claro, ni preocupado ni triste, alegre. Porque la palabra del Señor nos va a instruir una vez más. Porque no es la primera vez que se aborda este tema. Pero a veces hay temas que no nos calan. Entonces, el amo, el señor de aquellos siervos, de aquellos administradores, se va. Y era obvio que lo que habían recibido debían de administrarlo. ¿Y de qué manera lo debían de administrar? Pues negociando con ellos, negociando con esos bienes, con ese dinero, con esas monedas de oro. Y el que recibió 5,000 monedas de oro, ni tardo ni perezoso, comenzó a negociar, porque él sabía que debía de ser un buen administrador. El que recibió 2 talentos o 2,000 monedas de oro, de igual manera negociaron. No se dice de qué forma, pero tuvo que haber sido de una manera lícita. Pero el que recibió 1,000 monedas de oro, ese dijo, mejor lo voy a guardar. Entonces, en esta parábola, si bien es cierto, hay una aplicación espiritual. Otra vez, esa separación de lo espiritual y lo material. Debemos de más bien pensar que es una enseñanza integral de la vida, de los bienes que Dios nos ha confiado, del dinero que Él nos permite ganar o que Él nos da.
La enseñanza habla acerca de una negociación de aquello que Dios nos ha dado, para que cuando llegue el momento podamos dar cuenta de eso. ¿Dar cuentas de qué? Y no que solo de nuestra alma debemos de dar cuenta, o vamos a dar cuenta ante Dios. ¿Quiénes piensan que solamente del alma? La Biblia dice que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y Dios espera que nos santifiquemos de manera integral. Amén. Pero nosotros pensamos que se trata del alma. A veces decimos hay que ganar almas. Hay que ganar personas. Claro. Porque el uso de la palabra alma en el Antiguo Testamento no se refería a la parte espiritual. Ellos, los judíos, no hacían separación como nosotros lo hacemos: alma y cuerpo, espíritu. Es integral. Entonces no vamos a dar cuenta únicamente de nuestra vida espiritual, sino de toda nuestra vida. Y si usted no lo sabía, vamos a dar cuenta de cómo usamos el dinero. ¿Qué? Así como lo oye. Y esta parábola nos habla de eso. Dice que volvió. Amén. Volvió. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, si usted no lo sabía, la administración de nuestros bienes no solo tiene que ver con nosotros o con la familia, sino tiene que ver con Dios. Porque vamos a dar cuenta de todo. Dice Pablo: de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, haya sido bueno o malo. Pero cuando leemos esas palabras de Pablo escritas a los Corintios, pensamos que se refiere a la vida espiritual. Somos, o son, porque yo no pienso así, algo gnósticos. La materia es mala, el espíritu es bueno. Y se hace separación entre materia, cuerpo y espíritu. Es más, algunos piensan que el problema de la vida cristiana que nos impide ser más espirituales es el cuerpo. ¿Y acaso no dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo? Entonces no se haga daño, no se aborrezca. Pero esta parábola habla del momento cuando regresa, y entonces los siervos o mayordomos de aquel hombre dieron cuentas de cómo habían utilizado el dinero que les dio. A ver, lo que nosotros tenemos, dinero, posesiones, ¿nos lo ha dado Dios? Llegó la hora de la verdad. O usted dice: no, si yo me he fajado, que Dios me ha ayudado, sí, pero yo lo he obtenido, sí, para eso trabajo. ¿Cuánto tiempo? ¿No será que te estás pasando? ¿No será que debes de preguntarle a Dios: Dios, ¿de qué manera te honro? Porque a veces caemos en un desbalance y estamos más inclinados a ciertas cosas y descuidamos otras. Tiene que haber un equilibrio para responderle a Dios. ¿Se recuerda cómo la epístola de Juan dice: yo deseo, amado, que seas prosperado en todas las cosas? Ese es el deseo de Dios. El deseo del apóstol Juan es el deseo de Dios, de nuestra prosperidad integral. Pero hay que entender lo que significa prosperidad, ya que la palabra ha sido mal usada por una tendencia de interpretación que no es bíblica, llamada la enseñanza, porque no es doctrina, de la prosperidad. Eso no es doctrina, es enseñanza. Porque toda doctrina tiene que hundir raíces en la palabra de Dios y estar en firme.
Entonces, cuando escuchamos prosperidad, pensamos que se va por esa línea. Cuando se habla del dinero, nos asustamos, ¿sí? Y nos ponemos las manos en los bolsillos, porque pensamos que están tras lo que tenemos. No, nadie está tras lo suyo, a menos que sean delincuentes. Pero Dios sí está interesado en que conozcamos acerca del tema del dinero y los bienes materiales. Dieron cuentas cuando el amo regresó y habían negociado ganando el doble de lo que habían recibido. El de 5,000 monedas de oro ganó 5,000. El de 2,000 ganó 2,000. Pero el de 1,000 dijo: es que te temía, porque eres hombre que recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Él estaba declarando que su amo esperaba resultados. Entonces la pregunta es: ¿podemos nosotros multiplicar los bienes? ¿Para quién? ¿Multiplicarlos para quién? Para mí. Para Dios, porque somos siervos de Él. Y debemos de hacer buen uso del dinero. ¿Para quién? Para darme mis gustos y poder tener todo lo que deseo. Y esos deseos son necesidades, o somos víctimas de la sociedad de producción y hemos caído en un consumismo. Porque hay que hacer una diferencia entre necesidades y deseos. Las necesidades son carencias que hay que cubrir, verdaderas necesidades, como decimos. Pero los deseos son el resultado de los efectos de la sociedad de producción que utiliza la publicidad para crear deseos, necesidades, pero son deseos. Entonces, ¿de qué manera vamos a responderle a Dios? Cuando una persona se convierte, yo no sé si aquí, pero en San Salvador, de donde yo vengo y donde yo sirvo, en Misión Cristiana Elim, en San Salvador, cuando una persona se convierte a Cristo, ingresa a una capacitación que denominamos la ruta del cristiano o la ruta del líder. Al principio le llamábamos la ruta del líder, pero la gente se atemorizaba, algunos, porque decían: ¿qué? ¿Me van a lanzar como líder? Yo no creo que aún pueda. Por supuesto, porque la capacitación es un proceso. Por eso le hemos suavizado y llamamos la ruta del cristiano, aunque la verdad es que vemos a todos como futuros líderes, porque hay un potencial en cada persona, porque cada uno es la morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces, qué maravilloso, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero cuando alguien se convierte, ingresa a esa capacitación, la ruta del cristiano o la ruta del líder, y hay un tema que se llama el plan financiero de Dios. El plan financiero de Dios. Entonces, el proyecto de vida de cada persona tiene que tener en cuenta ese plan financiero de Dios. O sea, la finanza no es algo que vamos a manejarlo a discreción, de acuerdo a cómo piensas, de acuerdo a cómo aprendes, sino debemos de manejar la finanza de acuerdo a un plan que Dios tiene para nosotros. ¿Lo sabía? Entonces las personas recién convertidas rápido conocen cómo deben manejar su dinero y sus bienes. Y nosotros a veces ya tenemos algunos añitos, ¿verdad? Sí, ya estamos grandecitos.
ya entendemos la vida, ya sabemos lo que hacemos. No es una canción, ¿sí? Pero, ¿y entonces por qué esos vacíos de conocimiento? El plan financiero de Dios. Entonces Dios está interesado en cómo nosotros debemos manejar los bienes materiales y el dinero. Y uno de los elementos, para comenzar, porque no vamos a hablar del plan financiero de Dios esta noche por cuestión del tiempo, ya llevo media hora hablándoles, es el tema de el diezmo. Amén. Ese tema les alegra. Ese amén obligado. No, no es amén obligado. Yo lo escuché, que es así. Lleva la expresión de alegría. Pero, ¿qué es el diezmo? Porque hoy encontramos enseñanzas que contradicen la verdad de la palabra de Dios. Y hay personas en las iglesias que les gusta cuando se habla de que el diezmo no es para esta época. Y entonces por ahí están escuchando a esas personas, predicadores y esas enseñanzas, pero son aquellos que no son muy agradecidos con Dios, ¿sí? Y que quieren oír lo que les gusta, ¿sí? Están buscando, como dice la epístola a Tito, oidores según sus deseos, ¿sí? Y entonces hay quienes están por ahí creyendo equivocadamente que el tema del diezmo no es un tema cristiano, que eso es para el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver que no es así, o a recordar que no es así. Pero yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes diezman? No se sientan mal los que no pudieron responder, y siéntanse mal aquellos que dijeron amén. Y tal vez no es así. Aquí no se trata de engañarnos a nosotros mismos, es con Dios el asunto. Amén. Ahora, ¿por qué este tema? ¿Será que usted tiene que pagar una membresía? Porque hay quienes piensan que el diezmo es como dar una membresía, pagar los derechos de congregarnos, de ser parte de una denominación, pero no es así. O sea, el interés de Dios es que seamos bendecidos, hermanos, ¿sí? Porque Él ha declarado que de Él es el oro, de Él es la plata. Él no necesita nada de nosotros. Amén. Somos nosotros los que debemos de hacer su voluntad para que Él nos bendiga. Pero, ¿qué es diezmo? Porque a veces nosotros, sin una explicación, seguimos por ahí pensando en palabras que no entendemos. Y si no las entendemos, pues difícil que puedan producir un resultado de motivación para ir en esa dirección. Bueno, el diezmo es una décima parte. Y cuando hablamos en la iglesia de diezmo, nos referimos a que es la décima parte de aquello que Dios nos permite obtener por medio del trabajo digno. Amén. Y el trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición, porque es la manera en que Dios nos quiere prosperar. Amén. Por eso Pablo habla a los tesalonicenses que hay algunos que no trabajan y que se andan entremetiendo en lo ajeno. Y dice que trabajen porque es la manera de cubrir nuestras necesidades. De lo contrario, no habrá lo que necesitamos para cubrir las carencias. Por eso dice, el que no trabaje, que no coma.
Pero el diezmo es la 10ª parte que nosotros le devolvemos a Dios. No que apartamos, porque eso de apartar es como guardar. Ya voy a hablar acerca de en qué momento el diezmo se da. Pero devolvemos a Dios una 10ª parte de lo que Él nos da. Es devolver. ¿Por qué lo devolvemos? Porque Dios quiere enseñarnos a no apegarnos a el dinero. Porque si usted no logra aprender a desprenderse, y en este caso a devolverle a Dios, porque todo viene de Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Él dice en la Biblia que nos da la fuerza para hacer el dinero. Amén. De lo contrario, ¿qué sería nuestra vida? Bueno, Dios cuidaría siempre de ella. Pero si tenemos salud, si tenemos productividad, y no hay quien pueda decir, pues yo no soy productivo. Lo que pasa es que estás pensando en ser productivo a tu manera. Pero hay muchas formas de serlo. Amén. No se trata de que no, es que yo quería, pero no puedo, no hay oportunidades para mí. Te has cerrado, estás obsesionado o obstinado en ver solo una puerta, cuando Dios te abre otras puertas. Sí, para que por allí camines y asciendas o prosperes. Asciendas, digo, de crecer, no asciendas con H, de ascender. Entonces es devolverle a Dios, porque Dios no quiere que nos aferremos. Jesús habló del Dios de las riquezas. ¿Cómo lo llamó? Mamón, el Dios de las riquezas. Y Él se refirió a ese Dios. Sería entonces como un espíritu, pero es una influencia que nos hace adorar a ese Dios, que es el dinero, que son los bienes, y le adoramos cuando nos sometemos, ¿sí?, a Él, cuando nos interesamos desmedidamente, cuando no somos capaces de desprendernos, cuando no somos capaces de reconocer con gratitud que todo viene de Dios. Y el diezmo es eso, devolverle la 10ª parte a Dios, ¿sí?, de aquello que Él nos ha dado. Amén. Mentalicémonos de que Él nos lo da, porque es así. No lo obtienes tú. Y como una expresión de gratitud es que diezmamos, devolviéndole a Dios, no es dándole, ¿sí? A veces se promueve en las iglesias, vamos a ver quiénes van a dar sus diezmos. No es de dar, sería decir quiénes vamos a devolver la 10ª parte de aquello que Dios nos ha dado. No es dar los diezmos, es devolver a Dios. Amén. Porque dar es como yo tengo y entonces doy. Pero devolver es Dios me lo ha dado y le regreso por lo menos un 10%. Amén. Es una práctica que no surgió en la ley. Antes ya se diezmaba. La mención más antigua que en la Biblia encontramos de la práctica del diezmo está en el capítulo 14 de Génesis. Amén. Cuando Abraham, el patriarca, viene de una victoria y le sale al encuentro Melquisedec, y entonces lo bendice. Pero Abraham reconoce que esa victoria no la había logrado él, sino que esa bendición que Melquisedec le estaba dando era el resultado de la bendición de Dios.
La victoria no la había obtenido él por su esfuerzo, por su capacidad, por su forma de guerrear, por su superioridad. Y entonces le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la mención más antigua en el capítulo, dije, 14 del libro del Génesis. Usted lo puede leer en su casa. Deleítese leyendo la Biblia. No solo la abra acá y luego la cierra y la vuelve a buscar, y a veces la ha perdido y le agarra la tarde. ¿A quién le ocurre eso? Y por eso dicen, es que voy a comprar más Biblias para, si no encuentro uno, tengo a la mano otra. No, es para leerla, es para estudiarla, es para reflexionarla. Se hizo un estudio en las iglesias de acá, de Estados Unidos, y se concluyó que los cristianos, es un 64%, no leen la Biblia. Perdón, 54% no leen la Biblia. Y algunos admitieron que leen más Facebook que la Biblia. Si hacemos ese estudio con sinceridad, ¿sí? Bajo la base de capítulo número 5 del libro de los Hechos, ¿qué ocurrió en el capítulo 5 del libro de los Hechos? ¿Alguien recuerda? Pero bajo esa base o sobre esa base y respondemos con sinceridad, ¿no será que de igual manera leemos más las redes sociales, Facebook, que la Biblia? Pero ahí le queda el capítulo 14. Luego en el capítulo 28, cuando Jacob huía de su hermano que lo quería asesinar, imagínense qué hermanitos, y esa generación todavía sobrevive, ¿sí? Y estaba huyendo de él. Y entonces una noche tuvo un sueño maravilloso donde Dios se le apareció. Y entonces él despertó y dijo, Dios está aquí. Y consagró ese lugar e hizo un voto porque era peregrino. Y dijo, voy a ir, pero si Dios me bendice y me hace volver. Le estoy resumiendo el voto de Jacob. Si Dios me hace volver con bien, de todo lo que Él me diera, el diezmo apartaré. Pero él no estaba remitiendo el dar el diezmo hasta que volviera, sino en su peregrinación. Él hizo un voto de darle a Dios el diezmo como un reconocimiento de que Él le acompañaba. ¿Usted reconoce que Dios le acompaña? ¿O cree que Dios le deja? Entonces Él nos acompaña y Él nos bendice. Y Jacob dijo, el diezmo apartaré para ti, de todo lo que me dieres. Ese debe ser también nuestro compromiso con Dios, nuestro voto. Luego fue legislado, pero en Números capítulo 18 se legisló el diezmo para la manutención de los levitas, como un reconocimiento sacerdotal, un reconocimiento a la mediación sacerdotal. Dios consagró una tribu, la tribu de Leví, para que se ocupara en los servicios del tabernáculo. Y ellos entonces no trabajarían como los demás, pero sí trabajarían en la administración del tabernáculo. Y la manera de sostenerles sería a través del diezmo. Entonces hay dos sentidos por los cuales diezmamos: para devolverle a Dios en gratitud y para también reconocer la mediación sacerdotal. En ese tiempo, según Números 18, eran los levitas. Pero en la epístola a los Hebreos capítulo 7, ¿sí? Vaya anotando todo eso y luego usted lo va a buscar, lo va a leer para estudiar. No solo se quede con lo que se dice. Ese es otro problema. La gente de esa investigación que mencioné, que lee poco, dice que el conocimiento de la Biblia es aquel que recibe de estudios o de predicaciones, ¿sí? O de grupos pequeños, de enseñanzas en grupos pequeños, pero no porque ellos lean. O sea, el problema es la falta de lectura de la Biblia. Pero en el
libro de los Hechos, la epístola, perdón, a los hebreos, ¿sí? Capítulo 7, se habla de que en el tiempo pasado el diezmo lo recibían hombres, pero ahora lo recibe uno que es mayor, y se refiere a Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? ¿Alguien sabe? Génesis lo presenta como alguien que no tiene genealogía. Y entonces fue una manifestación de Cristo preencarnado, o sea, antes de su encarnación. Y Hebreos está diciendo que ahora lo recibe uno que es mayor. Habla de Melquisedec. Entonces damos el diezmo en reconocimiento a la mediación sacerdotal de Cristo. Y lo damos a la iglesia, porque lo damos a Cristo. Y es responsabilidad, como yo escuché cuando se estaba motivando las ofrendas, que es responsabilidad de los administradores utilizar el diezmo como Cristo lo utilizaría. ¿Cómo utilizaba Cristo el dinero? Aquellas donaciones de las mujeres que le servían con sus bienes, ¿cómo lo utilizaba? Para expandir el reino de Dios. Claro, no era para él ni los apóstoles, aunque hubo uno que sí dijo: aquí está tremenda la cosa. Entonces la responsabilidad de la iglesia es administrarlo con la mentalidad de Cristo. ¿Qué haría él en nuestro lugar? Ahora, Cristo ratificó el diezmo. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, el versículo 23, mire, 23 son los números fáciles de memorizar. Usted puede ir entonces a leer, y allí Mateo dice que Jesús ratificó, no descartó, no invalidó la práctica del diezmo, sino que dijo: es necesario hacerlo. Amén. Es necesario hacer misericordia sin dejar la práctica del diezmo. En el libro del profeta Malaquías, es un libro en el capítulo 3 que algunos no quieren abrirlo porque sienten que si abren el capítulo 3 de Malaquías es como ver una película de terror. Porque Malaquías profetiza una maldición para el pueblo que no diezmaba. Y Dios habla al pueblo acusándole de robarle. Y el cuestionamiento de Malaquías es: ¿robará el hombre a Dios? O sea, Dios hablando a través de Malaquías, el profeta. ¿Robará el hombre a Dios? O sea, es contradictorio. Eso no puede pensarse que el ser humano pueda robarle a Dios. Pero le robamos o le roban. Porque el pueblo respondió: ¿en qué le robamos a Dios? ¿Cómo es posible? Y Dios dice: en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Porque esa décima parte no es nuestra, le pertenece a Dios. Y si nos la quedamos, ¿por qué? ¿Con qué motivo nos quedamos con aquello que es de Dios? Bueno, pero ahí en el capítulo 3 no es solo un señalamiento, no es solo una maldición que el profeta profiere contra el pueblo en ese momento, sino que hay una promesa de bendición. Dios dice: pruébenme y verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa. ¿No se alegra de esa promesa? ¿En qué está pensando? ¿O está dudando? ¿O está incómodo? ¿O ya dice: esto ya va muy serio, esto no debió haberse dicho? Es una promesa. Pruébenme y verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Amén. Bueno, vamos a leerla mejor. ¿Cuánto tiempo dura el estudio? Dígame, ayúdeme. ¿Cuánto tiempo dura? ¿No están seguros?
hasta que termine, no puede ser. Bueno, llevamos 50 minutos. Si dura una hora, me faltan 10. Pero ya voy a terminar. Leamos entonces Malaquías. ¿Dónde está Malaquías? Antes de Mateo, ¿verdad? Amén. En el capítulo 3 dice así. Versículos 10, 11 y 12. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y Pablo dijo en la carta a los Corintios, primera epístola, capítulo 9, el que siembra escasamente segará. Entonces hay una promesa de bendición. ¿Cuántos quieren bendición? La bendición de Dios es integral, pero en su plan financiero Él quiere que le reconozcamos su bondad, su fidelidad, sus cuidados. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro presupuesto está así con problemas? Y decimos, bueno, no me alcanza, hermano, ¿y cómo voy a hacer? Y si diezmo va a ser peor, ¿cree? Hay quienes piensan así y no diezman y es peor. O sea, no mejora con que usted tome la 10ª parte que debemos devolverle a Dios para su uso, pretendiendo cubrir sus obligaciones, cubrir sus necesidades. No mejora. Pero cuando alguien diezma y dice, pero no me alcanza, me queda menos, tiene la confianza de que está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y entonces está diciéndole, Dios, te doy la 10ª parte de lo que tú me has dado. Y si Dios se lo dio y está reconociéndolo, Dios sabrá qué hacer. Pero entonces, si decimos no me alcanza, va a ser peor, porque usted experimentará que no puede cubrir sus compromisos, y sobre eso que está demostrándole a Dios no la gratitud, sino lo contrario, está siendo desagradecido, y entonces se complica. Ahora hay quienes piensan, bueno, ahí nos están imponiendo un impuesto. No, es Dios. Y así como el cristiano es llamado a orar, amén, un buen cristiano ora, ¿sí o no? Así como el cristiano es llamado a confiar en Dios y enfrentar la vida sin importar lo que ésta nos depare, en esa confianza de que Dios cuida, de que Dios es todopoderoso, de que Él, aunque la sombra nos cubra la oscuridad, Él nos sacará adelante porque nos ha amado y está presente, real, como decíamos el día de fin del año pasado. Entonces, ¿quiénes saben que como cristianos debemos de congregarnos? Es importante ir a una célula, ser miembro de ella, venir a la congregación. ¿Quiénes saben que como cristianos hay que leer la Biblia? Aunque leen más Facebook. Bueno, tal vez no. Ustedes saben. ¿Quiénes saben de que como cristianos debemos de servirle a Dios? De ganar a las personas para Cristo. ¿Quiénes saben que como cristianos de igual manera se debe diezmar? Echaron ganas al amén, ¿verdad? Pero un cristiano que no diezma es poco cristiano. ¿Sí? Aunque adore, aunque profetice, aunque sirva, ¿sí? Aunque ore, aunque confíe, pero si no diezma es poco cristiano, porque el diezmo no es opcional, señores.
¿sí? Y no es que yo he venido para caerles encima de su dinero, es una situación de usted y Dios, ¿sí? A ver, ¿cuál fue la enseñanza del viernes último que tuvieron doctrina? El último viernes que hubo doctrina acá, ¿cuál fue? El último viernes. No hubo último viernes. Desapareció el día viernes. ¿Cuál fue la doctrina del último viernes? ¿Perdón? El último viernes que hubo enseñanza. No estoy diciendo el viernes pasado. Por supuesto, yo estuve ahí. Los dones espirituales. O sea, faltó un viernes él. ¿Cuál fue? ¿Alguien se recuerda? ¿Perdón? ¿Qué dice? Ah, bueno. Estoy preguntando, no estoy diciendo dónde estaban. ¿Cuál fue la enseñanza del último viernes? ¿Nadie la recuerda? Es un problema entonces. Bueno, pero esta enseñanza que ahora he tratado de exponer es la que tocaba para hoy. Amén. Solo estaba viendo si no me habían emboscado a mí. Entonces, ni modo, es un tema complicado porque hay mitos con respecto al evangelio y al diezmo, y también es un tema tabú. O sea, no hay que hablar del diezmo, pero hay que hablarlo, porque ya dije, Dios está interesado y se habla más de el dinero y los bienes que de la oración, que de la fe. Entonces no se trata de que no nos va a alcanzar. Cuando tú recibes lo que recibes, por ejemplo, si recibieras $10 en denominación de a uno y lo colocas en una mesa, en un escritorio, ¿cuál de esos billetes es el diezmo? No estoy diciendo cuánto. Por supuesto es $1. Pero ¿cuál de esos billetes? ¿Perdón? ¿Cuál de esos es el diezmo? El último, dicen. El primero. El diezmo es el primero, independientemente de donde esté, que tú apartas para darlo a Dios. No te quedes para, lo voy a guardar. En la oportunidad más inmediata, dalo. Y no lo dejes por último. Quiero ver casa, no sé qué, no sé cuánto, salir a comer. Me olvidé del diezmo. Apártalo. Bueno, ya dije que apartarlo es guardarlo. Tómalo y disponlo para devolvérselo a Dios. Y se devuelve en la congregación. No se reparte por la vida, ¿sí? No se utiliza, por ejemplo, allá hay quienes dicen hay que pagar el transporte y del diezmo. No. O aquí hay alguien que tiene necesidad, o alguien me presta dinero. No, préstale de otra manera, o de otro fondo, de otro dinero. Es una limosna la que vas a dar, ¿sí?, a la persona. Limosna no es darle una poca cosa, pero el diezmo no se toca, ¿sí? El diezmo no se va guardando, y ya cuando tienes una buena cantidad y vienes, aquí le traigo, como para impresionar. ¿A quién quieres impresionar? Es inmediato que hay que devolverlo. No lo guardes, no lo acumules, no lo des anual, no lo des cuando ya tienes varias cantidades. Es que muy poquito. Pues ese poquito, si es la 10ª parte, dala inmediatamente para Dios. Bueno, allá donde yo me congrego y a veces tengo la oportunidad de predicar, cuando aplauden yo sé que me están diciendo ya estuvo. Y así vamos a hacer porque ya tenemos la hora. Le invito a ponerse de pie, por favor.
Vamos a orar, hermanos. Cada uno examínese. Cada quien examinémonos. Un día daremos cuenta de cómo usamos los bienes, de cómo usamos el dinero. Daremos cuenta ante Dios. Y si tú no logras multiplicar lo que Dios te confía, es porque quizás no estamos dándole el primer lugar a Él. No estamos apartando, devolviendo inmediatamente el diezmo. Vamos a orar, hermanos. Amén, oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por esta enseñanza que ha venido a nuestra vida. Señor, permítenos en todo momento ser agradecidos y devolverte a ti esa décima parte de todo lo que tú nos das. Bendice a cada hermano, a cada hermana, y que el compromiso de diezmar sea firme, que nada nos mueva, que ninguna otra idea nos desvíe,